Bien, entonces vamos a dar inicio. Bienvenido, tío Mauricio. Bien, entonces, bienvenida hermana Loida, también creo que se conectó hace un momento y pues vamos a iniciar con la clase. Bien, nos quedamos en el principio número 2, en la lección número 1, que se titula Doctrina de Jesucristo. Entonces estuvimos viendo varias varios slides hasta llegar a este ya no lo pudimos desarrollar por cuestión de tiempo, entonces vamos a iniciar desde aquí. Permítanme que creo que haya con, no sé. Creo que hubo un inconveniente, permítanme, solo le voy a enviar la invitación. Ok. Bien, entonces nos vamos a quedar en este punto de actividades de Cristo antes de nacer. Creo que alguien más se conectó. Ok. Bienvenido, hermano Alberto. Bienvenido. Bien, entonces, actividades de Cristo antes de nacer. Vamos a ver algunas de estas actividades. Ya hemos visto que en el Antiguo Testamento, la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo. Bienvenido, hermano Juan Carlos. Hemos visto que, buenas noches, hemos visto que ha tenido una participación activa en el Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo, solo que como segunda persona de la Trinidad, como Cristo, como el Mesías, que había de venir. Entonces, ahora vamos a ver un poco más al respecto. Tenemos que también una de las actividades de Cristo antes de venir aquí a la tierra, encarnarse aquí en la tierra, es como instrumento de juicio sobre Israel. Vamos a leer un pasaje que es un poco largo, pero igual es bastante necesario para poder tener este contexto de la mejor manera. Está en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículos del 1 al 2, y vamos a estar leyendo versículos específicos, porque es larga esta historia, entonces lo vamos a resumir de alguna forma. Bien, entonces el versículo 1 dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David, el rey David de Israel, ¿verdad? En ese tiempo, que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab, que era el general de su ejército, y a los principales del pueblo, id a hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Bien, el contexto de esto es de que hacer un censo en sí no es que sea malo. El problema aquí es de que habían dos situaciones. La primera, y quizás la más importante, que el hacer un censo implicaba de alguna forma tener como una falta de fe. Bienvenida, hermana Alejandra. Entonces, buenas noches. Buenas noches. Entonces, el hacer el censo, como saber cuántas personas tenía el pueblo como para luchar, para hacer guerra, entonces eso es como una falta de confianza en Dios, porque Dios es el que libra las batallas del pueblo de Israel. Entonces, de alguna forma, pues ese es parte del pecado de lo que no le gustó a Dios con respecto a este censo. Por otro lado, el pueblo, si vemos el pasaje paralelo en 2 de Samuel 24, bienvenida hermana Elsie, buenas noches. Buenas noches. Entonces vemos que también había una razón de ser porque el pueblo como que se había corrompido de alguna forma, ¿verdad? Y por sobre todo está la soberanía de Dios, de que la causa final de todas las cosas siempre es Dios, porque si no, no fuera soberano, si no, no fuera omnipotente, si no, no fuera Dios como tal. Entonces, y otra de las razones es porque ya en el Antiguo Testamento, en la ley levítica, en los Levíticos,
hay un mandamiento de que cuando el rey quisiera hacer algún tipo de censo, las personas que iban a ser censadas tenían que dar un rescate al respecto. O sea, no me acuerdo, era como unas monedas, algún tipo de dinero que se tenía que entregar. Y esa era la forma ideal de cómo hacer el censo. Por cuestiones de tiempo no lo vamos a ver todos esos detalles, todos esos textos bíblicos, pero ustedes bien podrían investigar al respecto, pero en sí ese fue el problema. Quizás la primera razón de la falta de fe, quizás esa fue la principal, ¿verdad? Bien, entonces ese era el censo, eso era lo que estaba mal. Leyendo del versículo 7 al 8, dice, asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Vemos que efectivamente David reconoció que era un pecado, y no solamente era un pecado sencillo y ya, sino que era grave. Entonces sí, vemos que efectivamente era algo pecaminoso. Ahora a nosotros pues nos parece raro, ¿verdad? Hacer un censo, un rey que haga un censo, o sea, como que algo común, nuestras naciones lo hacen, ¿verdad? Pero en el contexto, ahí sí era algo pecaminoso y grave. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Dice en el versículo del 12 en adelante, más adelante de la historia, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra. Y que el ángel de Jehová, que aquí es donde queremos como caer, haga destrucción en todos los términos de Israel. Entonces, Dios le da a elegir prácticamente por medio de la voz del profeta, pues que llegó, le dio a elegir 3 castigos que eligiera él. Y el rey David, pues muy sabiamente, es muy recordado también por esto que menciona. Dice, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Y es correcto, nosotros pues sabemos que Dios es misericordioso, es lento para la ira, grande en amor, y pues esto pues es lo mejor que pudo elegir el rey David, y tenía un contexto también, tiene un significado profético, todo esto que pasó en el pueblo. No solo el pueblo se portó mal, por así decirlo, se enojó Dios contra el pueblo, sino que todo esto llevaba a algo más profundo, significaba algo más profundo. Ya lo vamos a ver. En el versículo 14 dice así, envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres, una gran cantidad de gente, ¿verdad? Y envió Jehová el ángel de Jerusalén para destruirla. En este caso estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad, el ángel de Jehová. Bueno, escrito un poco diferente, ¿verdad? Jehová, el ángel a Jerusalén, envió Jehová el ángel a Jerusalén, pero más adelante vamos a ver que está hablando del ángel de Jehová. Entonces no era un ángel cualquiera, ¿verdad? Y dice, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía, basta ya. Ahora, este término de que se arrepintió no significa que Dios se arrepienta, sino es una forma literaria, por así decirlo, para que nosotros entendamos el sentir de Dios, porque Dios es soberano, Dios es omnisciente, todo lo sabe. Bueno, y Él vive en la eternidad, pues Él sabe cómo iba a terminar eso, qué iba a pasar antes, o sea, Él sabía todo, si no dejaría de ser Dios. El punto aquí es de que está escrito de esta forma para que nosotros pudiéramos entender la situación grave que se estaba sucediendo, y pues que Dios tuvo misericordia del pueblo. Es como en las escrituras cuando se habla del el brazo o la mano de Jehová. No sabemos que Dios es espíritu, que no tiene brazo, no tiene una mano, pero da un significado el hecho de que la palabra diga eso, sino que significa de que Dios va a actuar, va a hacer algo, porque con las manos nosotros normalmente hacemos cosas, trabajamos y hacemos diferentes tipos de actividades. Entonces, eso es lo que da a entender cuando dice la mano de Jehová o la mano
extendida de Jehová. Significa que no solamente está haciendo algo, sino que lo está haciendo con mayor fuerza o con mayor alcance, por así decirlo. Entonces, sí, este tipo de frase, pues que no nos haga, pues sí, que hay personas que dicen que la Biblia se contradice, pero no, la Biblia es palabra de Dios. Todo lo que está ahí está inspirado por el Espíritu Santo, escrito por más de 40 autores que en su conjunto han creado, han hecho una escritura totalmente eh, unida orgánicamente y no hay errancia en ningún modo, o sea, no tiene errores, es infalible, todo lo que está aquí se ha cumplido y se cumplirá, porque hay profecías que no han terminado de cumplirse. Entonces sí, es palabra de Dios y a veces cuesta interpretar, eso sí, ¿verdad? Que cuesta relacionar una cosa con otro, pero ese es el sentir de aquí. Se llama antropomorfismo, algo que esa palabra siempre me cuesta. Antropomorfismo, creo que es. Sí, antropomorfismo es como eso, el que, como esa figura de la mano de Dios, ¿verdad? Dios no es que tenga una mano, literalmente, sino se refiere a un actuar de Dios. Entonces, lo mismo se refiere a eso que se arrepintió, ¿verdad? Solo de una forma literaria. Permítame. Bienvenida, hermana Alejandra Núñez. Buenas noches. Hola hermano, buenas noches. Las disculpas que entro tarde, pero estaba resolviendo unas cositas del trabajo. Las disculpas. Sí, no hay problema, hermana. Estamos a tiempo ahorita, iniciando. Gracias. Ok. Bueno, entonces dice, Jehová diciéndole al ángel de Jehová, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces, acuérdense que la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo, en nuestros tiempos, es quien hace visible a ese Dios invisible. Por eso es que Jesús menciona varias veces que el que lo veía a él estaba viendo al Padre. O sea, el que lo conoce a él conoce al Padre. Yo y mi Padre uno somos, decía. Entonces es por eso, porque no es porque seamos unicitarios, o sea, que pensemos que Dios es uno y que se manifiesta de diferentes formas, sino más bien que Dios es en tres personas y tienen la misma esencia y la misma naturaleza, pero son personas diferentes. Hay una lección más adelante en donde vamos a profundizar más en esto. Pero bien, dice, entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio y dijo David a Dios, no soy yo el que hizo contar el pueblo, yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas que han hecho, Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. En estos tiempos, pues, el rey representaba prácticamente al pueblo, y este es como una forma, un tipo o sombra de lo que vendría a ser Jesús aquí a la tierra, porque una persona representa al pueblo, en este caso, para algo malo, ¿verdad? Pero Cristo Jesús nos representa para algo muy bueno, porque el justo pagó por los injustos. Entonces, Él pagó el precio por nuestros pecados, el Señor Jesucristo. Sufrió todo el peso de lo que nosotros tuvimos que haber sufrido. Se hizo maldición por nosotros porque murió en una cruz y en la Escritura está escrito de que maldito el que sea colgado de un madero. En fin, aquí podemos ver el actuar de Dios, de que es como algo contrario de lo que pasó aquí. Pero igual, también David cumple de esa forma lo que hizo Jesús aquí en la tierra, porque él hizo algo para poder detener esa destrucción. El ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese, construyese un altar a Jehová en la era de Ornán. Entonces David subió conforme a la palabra que
Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán, vio el ángel, por lo que se escondieron 4 hijos. Bueno, es parte de la historia. Aquí esto es interesante. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Eso era lo que le había mandado Dios y quería él pagar el precio respectivo. Acordémonos que era el rey, entonces él podía quitarle la tierra a cualquiera, ¿verdad? Y la gente lo respetaba tanto que también la gente le podía dar la tierra si él quería, y viendo más la destrucción que estaba, ¿verdad? Entonces Ornán le dijo: tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes voy a poner, etcétera. Entonces dijo David: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Esto fue lo que hizo Dios en Cristo Jesús también, pues, de que Dios no podía como absolvernos, o sea, perdonar nuestros pecados así, o sea, haciéndonos justo, así, sin que nadie lo pagara, ¿verdad? Sino que efectivamente Jesús pagó el justo precio por nuestros pecados. Entonces, este es como una sombra o un spoiler, por así decirlo, del Antiguo Testamento sobre lo que iba a ser el Cristo Jesús. Porque acordémonos que David de alguna forma es un tipo de Cristo también. Buenas noches, bienvenida hermana Rebeca. Buenas noches, hermano, gracias. Bueno, bien, entonces vamos en el 25. Y dio David a Ornán por aquel lugar el precio de 600 siclos de oro, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocausto y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Bien, bueno, es bastante grande este texto bíblico, pero sí enseña bastantes cosas que nosotros pues no hemos profundizado totalmente, pero el punto aquí es de que el ángel de Jehová, el Cristo preencarnado, también una de sus actividades es ser un instrumento de juicio sobre Israel. Y finalmente, también el ángel de Jehová, bueno, las actividades de Cristo antes de nacer es como agente de refrigerio para el profeta Elías. Lo vamos a leer en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 5 al 7. Voy a pedir a un hermano o una hermana que me ayude con la lectura, por favor. Amén. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Gracias, hermana. Bien, aquí es el contexto de, quiero ver, ¿está grabando, hermano? Pregunta hermana Loita. Sí, lo estoy grabando desde otra máquina aquí. Ajá, sí, no hay problema. Ajá, gracias. Bien, entonces, en este contexto, pues el profeta Elías, después que estaba, porque en el capítulo 18, bienvenida, hermana Yolanda, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien, entonces en el capítulo 18 de Primera de Reyes vemos que el profeta Elías confronta a los 450 profetas de Baal y tuvo un gran éxito en todo lo que hizo, ¿verdad? Ustedes conocen esa historia en el Monte Carmelo de que prácticamente Dios se manifestó ante el pueblo mandando fuego sobre el holocausto el sacrificio que había puesto Elías, y degolló, mató a todos esos profetas de Baal. Y pues él estaba totalmente al 100%, ¿verdad? O sea, de confianza, de fortaleza.
Pero sin embargo, Jezabel, la esposa de Acab, la mandó a decir de que le iba prácticamente que no iba a descansar hasta matarlo, ¿verdad? Entonces, imagínense qué tipo de mujer era para que él haya tenido tanto miedo y huyó. Y entonces, en este contexto, con ese contexto, el profeta Elías estaba, o sea, como deprimido. De hecho, le dijo a Dios en versículos anteriores que le quitara la vida, que no era mejor que sus padres. O sea, estaba, pero, o sea, ya con una gran depresión se puede decir, ¿verdad? En ese contexto, dice el versículo 5, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre ascuas y una vasija de agua. Así, ¿verdad? Se materializó la comida, el ángel de Jehová se lo llevó así. Comió y bebió y volvió a dormirse. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Entonces él efectivamente comió y pues lástima que no puso los otros versículos, pero él hizo, o sea, prácticamente agarró una gran fuerza y empezó a caminar y bueno, por muchos días. Entonces realmente esa comida fue milagrosa y pues el ángel de Jehová no solo le dio un refrigerio, sino consoló su alma. Y más adelante vemos que el profeta Elías, cuando está en la cueva, dice que tiene un gran celo por Dios, o sea que como que le cambió el chip, o sea, después de que estaba deprimido y quería morir, pues él ya estaba, pero con ganas de seguir adelante, ¿verdad? Bien, pero entonces, permítanme, quiero ver. Buenas noches, hermana Claudia. Bienvenida. Bien, entonces... Buenas noches, hermano, perdón. Sí, no hay problema, hermana. Buenas noches. Bien, entonces con respecto a la lección número 1 de este principio, esta es la conclusión, ¿verdad? Vamos a continuar con la otra lección. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna opinión, algún detalle que quisieran añadir. Ok. Creo que hay un mensaje. No, sí, el hermano Loida, sí, estamos grabando ahorita. Bien, entonces, lección número 2, la persona de Jesucristo. Así se titula. El objetivo es reconocer la persona de Jesucristo, admirando sus atributos y anhelando una relación más íntima con Él. Bien, Jesucristo ya vimos que es una palabra que se compone por el nombre como hombre aquí en la tierra, que fue Jesús, que significa salvación o Dios es salvación. Hay varias traducciones, pero el sentido es ese, ¿verdad? De salvar. Y Cristo, que es el ungido, que es el Mesías, que es prácticamente como decir el elegido de Dios, el enviado de Dios, el elegido. Entonces, en eso, esas dos palabras se unen y forman Jesucristo. No hay problema que se mencione así, porque en la Biblia misma también se hace mención de el nombre de esa forma. Bien, dice admirando sus atributos. ¿Cuáles atributos? Los atributos de Dios prácticamente. Ya vimos en una clase pasada, de la semana pasada, de que todos los atributos de su deidad, de la deidad de Dios, están en Cristo Jesús. Por ende, todas esas perfecciones, la omnipotencia, omnipresencia, la omnisciencia, la inmutabilidad y etcétera, todos esos atributos que tiene Dios los tiene Cristo Jesús. Y pues finalmente anhelando una relación más íntima con Él. Estamos queriendo agradarle, aprender más de Él y pues guardar su palabra y hacerlo, ¿verdad? Vamos a ver algunos hechos sobre Cristo. Primero, su ministerio público fue de 3 años aproximadamente. Imagínense, como un historiador, ¿verdad? Una persona con 3 años
haber hecho lo que Jesús hizo, pues cualquiera diría, puchica, eso fue grandioso, eso fue milagroso, eso no, o sea, no tiene sin igual, no tiene nada que envidiar a ningún grande entre comillas, ¿verdad? De aquí, de la historia humana. ¿Por qué? Porque fue revolucionario, fue totalmente glorioso su ministerio, cambió al mundo. Prácticamente es algo tan relevante que pues aquí estamos, después de casi 2000 años, ¿verdad? O relativamente 2000 años, aquí estamos nosotros estudiando sobre los hechos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces fueron 3 años de ministerio, pero sumamente poderosos y trascendentales para la historia humana. Algo curioso es de que el Señor Jesucristo nunca levantó un ejército. O sea, no se reconoció por eso, ¿verdad? Por ser un político, por ser un guerrero. No tuvo una compañía de soldados que estuvieran detrás de él, ¿verdad? Ni viajó por todo el mundo. De hecho, su ministerio fue, en cuestión de geografía, de ubicación, fue bastante corto. Entonces, pero sin embargo, fue tan poderoso su mensaje que, pues, hoy en día, pues, el cristianismo es una de las religiones mucho más grandes de todo el mundo, ¿verdad? A pesar de no haber medios de comunicación, medios electrónicos, y que no escribió un libro, como tal vez pudieron hacer otros, Platón y etcétera, todo ese tipo de personajes, él realmente cambió la historia como tal. O sea, fue diseminado todo ese mensaje a tantas naciones. Hay personas que dieron su vida como mártires por esa verdad. Bueno, de hecho los discípulos, ellos, pues cualquiera diría que, bueno, ellos fueron como los principales apóstoles del Señor Jesucristo. Y pues cualquiera diría, bueno, tuvieron una vida próspera, todo le fue bien, pero bueno, ellos fueron mártires prácticamente. O sea, ellos no fueron así prósperos como venden el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Sino que ellos realmente vivieron por esa verdad hasta las últimas consecuencias, defendieron el evangelio. Y pues, bueno, cambió la historia. Todo ese mensaje, todo eso que hicieron, pues, hubo saltando de persona a persona ese conocimiento hasta llegar a nuestros días, ¿verdad? Entonces fue impactante. Su impacto es tan fuerte que la historia se divide en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Entonces eso es interesante, ¿verdad? Que ese acontecimiento, pues prácticamente toda la historia de la humanidad ha sido dividida entre dos. No es casualidad, ¿verdad? También la respuesta a la pregunta, ¿quién es Cristo?, tiene repercusiones eternas. Y esto lo vimos en 2 lecciones anteriores, de que depende de eso a dónde estará mi alma por el resto de la eternidad. Porque definitivamente, porque hay algunos tipos de denominaciones que dicen de que el infierno no existe y que, bueno, que al perderse uno, ¿verdad? Simplemente se destruye el alma y hasta ahí llega. Pero no es así, la Biblia nos enseña. De hecho, el Señor Jesucristo es quien más predicó sobre el infierno en el Nuevo Testamento. Entonces, es un castigo eterno. Y bueno, y si la palabra me dice eso, pues, y el Señor Jesucristo lo ratifica, o sea, definitivamente no puedo tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Entonces, y todo se centra en la persona del Señor Jesucristo, de quién es para mí el Señor Jesucristo. Es un profeta más, es un maestro más, es una persona que enseñó buenas normas éticas, morales. O sea, hay personas que así piensan, ¿verdad? Pero como dijo el apóstol Pedro, el Cristo, el Señor es el Hijo del Dios viviente, es el Mesías, el Cristo. Y pues, gloria a Dios, ¿verdad? Que vino a cumplir su ministerio, el Señor. Porque si no, ninguno de nosotros podría ser salvo, porque por nuestros propios méritos o nuestras obras nunca podríamos satisfacer la justicia de Dios. Y finalmente,
entre algunos de los hechos, dos de las celebraciones más importantes del mundo son sobre Cristo. En este caso es la Navidad y en Semana Santa. Esto es reconocido a nivel mundial y si bien hay países donde no se celebra como tal, pero si comparamos con todo el resto del mundo, pues son las celebraciones más importantes del mundo. Y todos esos hechos no es que sean casualidad, ¿verdad? Es por el impacto que ha tenido el ministerio del Señor Jesucristo. Bien, ahora vamos a ver un tema, bueno, es una palabra, una frase teológica que se llama unión hipostática, pero es lo que ya hemos estado estudiando, lo que ya he estado mencionando también en otras clases, es que el Señor Jesucristo tiene una doble naturaleza, es 100% hombre y 100% Dios. El Hijo siempre ha sido Dios. Ya hemos visto que en su forma preencarnada, bueno, Él es la segunda persona de la Trinidad. Se mostró, se manifestó como el ángel de Jehová y hay testimonio de que ha estado desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, con el Padre. Bueno, en Juan capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? Que ya estuvimos estudiándolo, ahí se confirma eso bien claro en las Escrituras. El Hijo siempre ha sido Dios. Vamos a leer el Evangelio según Juan, capítulo 58, versículo 58. Quiero ver, aquí estaba. Bien, un hermano o una hermana que me ayude con la lectura, por favor. Jesús le dijo, Jesús, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Gracias, hermana. Sí, aquí, pues este texto ya lo leímos, ya vimos que Dios, bueno, el Señor Jesucristo cuando vino aquí a la tierra, Él nació con el nombre que le pusieron Jesús y todo, ¿verdad? Nació como un ser humano igual que nosotros, fue creciendo en altura, en sabiduría. Y hay un gran detalle aquí que el Señor Jesucristo le dice a los fariseos, a los que estaban a su alrededor, de que de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Quién es Abraham? Si Abraham vivió cientos de años antes. Entonces se escandalizaron muchas personas por ese tipo de afirmaciones del Señor. Pero efectivamente le estaba hablando con la verdad. O sea, le estaba dando a entender esa naturaleza divina que tenía. Sí, hermana Alejandra. Yo tenía una pregunta, hermano, y Sí. las disculpas, pero prefiero pasar un ratito a la vergüenza, pasarla toda la vida, como dicen. Pero fíjese Sí. que tengo una pregunta. Cuando se dice que Jesús fue el ungido de Dios, la palabra ungido, que es todo lo que abarca, por no decirle cuál es el significado, pero que siempre he tenido como esa duda porque yo siempre he escuchado que el ungido significa como el elegido, pero sí me gustaría que me aclarara esa duda. Y disculpe. Sí. Bien, sí, esa palabra ungido generalmente es utilizada en el Antiguo Testamento para designar a reyes, para designar a sacerdotes también, sumos sacerdotes también. Era parte de del ritual, por así decirlo, ceremonias, mejor para usar una mejor palabra, de iniciación de esos hombres que iban a servir en el tabernáculo o en el templo de Dios, como intercediendo por el pueblo. Entonces, y los reyes también, por ejemplo, el rey David fue ungido. ¿Por qué? Porque él iba a ser el elegido para ser el rey de Israel. Entonces, esa figura tiene el tema del ungido y era un tipo y sombra de el verdadero ungido de todos, que es el Señor Jesucristo, que también representa de alguna forma el Espíritu Santo. Y bueno, y sabemos que el Señor Jesucristo fue concebido del Espíritu Santo y en el momento que se bautizó también fue el testimonio que dio el Espíritu Santo de bajar como en forma de paloma hacia la persona del Señor Jesucristo. Entonces, efectivamente, Él es
el ungido. Oye, Y lo por ahí que, va. va. O sea, ¿qué quieres decir entonces? Que ungido no es en sí una palabra que solamente identifique a lo que Dios hace, sino que realmente en el Antiguo Testamento se utilizaba como el elegido de reyes, o sea, como el elegido de reyes, pero no es porque sea ungido, sea una palabra que específicamente es algo que, una acción que haga Dios. Sí, o sea, muchas cosas que se miran en el Antiguo Testamento, bueno, todo lo que está en el Antiguo Testamento apunta hacia Cristo, porque toda la Biblia, el protagonista principal es el Señor Jesucristo. Se exalta a Él y desde el principio, desde el Génesis, la Biblia va como revelando de forma progresiva esa salvación por medio de Cristo Jesús. Entonces, esos ungimientos que se hicieron a tantos reyes como a sacerdotes, o sea, apuntaban o representaban lo que iba a venir a ser Cristo aquí en la tierra. Entonces, sí era válido, bueno, es válido el ungimiento. Obviamente, hoy en día, pues ya no tiene la misma aplicabilidad, ¿verdad? Porque era Dios quien mandaba a los profetas a ir a ungir a un rey o ir a ungir a un sacerdote porque eran elegidos por Dios. Y hoy en día, pues de forma simbólica se puede hacer, ¿verdad? Hay algunas iglesias que lo hacen o inclusive para el tema de sanidad, por medio de oración y ungir, pero ya no tiene ese mismo significado, sino que, como le mencionaba, o sea, todo eso apunta a Cristo Jesús, al ser el elegido por Dios, porque así como Dios elige a los reyes y a los sacerdotes, pues Dios eligió a Cristo Jesús. No sé si por ahí va la respuesta, hermano. Sí, la verdad, sí, honestamente sí me aclaró las dudas, porque sí tenía esa pregunta, porque ungimiento sentía como confuso el significado que ahora se le da al significado que, como usted mismo dice, se le da en la Biblia. Entonces, creo que la interpretación sí la tenía un poco confusa en ese aspecto, pero creo que acaba de aclarar todas mis dudas. Gracias, hermano. De acuerdo, hermano. Sí, gracias. Sí, ajá. De hecho, la palabra Cristo, el nombre Cristo significa eso, ungido. O sea que todos los ungidos apuntaban al verdadero ungido, al más majestuoso ungido de todos, que es el Señor Jesucristo. Gracias, hermana. Bien, entonces, bueno, vamos a continuar. Está también el Evangelio según Juan, capítulo 10, versículo 30. Bueno, ya lo leímos también en otra ocasión. Yo y el Padre uno somos. Nuevamente se mira esa relación que hay entre el Señor Jesucristo con Dios Padre. Son dos personas diferentes, pero una misma esencia, una misma naturaleza. Por eso es que se menciona que son uno. Entonces el Hijo, o sea, el Señor Jesucristo, siempre ha sido Dios desde la eternidad pasada y todo. En la encarnación tomó forma humana como Jesús. Y bueno, ahí está Juan capítulo 1, versículo 14, que dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Cuál verbo? El que leímos en Juan 1.1, ¿verdad? Anteriormente. O sea, que era con Dios y que era Dios. Entonces, ese Dios, el Señor Jesucristo, fue hecho carne, o sea, se encarnó, de ahí viene la palabra encarnó. No es que sea mala, a veces se oye como extraña, pero realmente significa eso, hecho carne, y habitó entre nosotros. O sea, que hizo tabernáculo aquí con nosotros, vino a morar con nosotros, a tener un cuerpo igual que nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, para que quede claro que hijo de Dios solo es el Señor Jesucristo. Nosotros somos hijos por adopción, porque nosotros tenemos esta naturaleza humana, por así decirlo, mientras que el Señor Jesucristo es Dios, o sea, tiene esa naturaleza como tal, lleno de gracia y de verdad. Bien, entonces, bueno, ahí está claro, ¿verdad? Que el verbo se hizo carne. Bien, continuamos.
el Señor Jesús tiene dos naturalezas, entonces la humana y la divina, el Dios hombre. Las naturalezas no se mezclan, son unidas sin la pérdida de una identidad separada. Entonces a veces se autolimitaba como humano. O sea que a veces se puede como malinterpretar como esa mezcla de naturalezas, pero realmente el Señor Jesucristo tiene las dos naturalezas como tal. Por eso es que en unas ocasiones Él actuaba con su naturaleza divina, como cuando multiplicó los panes y los peces, o que sabía lo que la gente pensaba, o sea, nadie le tenía que dar testimonio de nadie porque Él sabía lo que ellos pensaban. Y así, ¿verdad? Un montón de situaciones en donde nosotros ni por cerca podríamos hacer, ¿verdad? Él lo podía hacer porque Él lo puede hacer porque es Dios, por su divinidad. Pero también en ocasiones se autolimitaba en tal vez, no sé, esa naturaleza humana limitada que tenemos, pues, por ejemplo, el tener hambre, el estar cansado, todos esas limitantes, pues Él la tenía como ser humano también. Ahí vemos las dos naturalezas. Y realmente ese es un tema bien complicado. Somos incapaces realmente de entender del todo esa unión hipostática, o sea, esa doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto nos da muchas explicaciones en algunos textos difíciles. Por ejemplo, en alguna ocasión que tal vez el Señor Jesucristo le preguntaba a los apóstoles algo, Él ya sabía de antemano que iban a responder, pero sin embargo, de una forma pedagógica también, ¿verdad? Él como que se logra aprender mejor así, haciendo preguntas, respuestas, y también de una forma que se estaba autolimitando también como ser humano. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante, pero es importante saber eso, que Él mantenía esas dos naturalezas, mantiene hoy en día las dos naturalezas, obviamente ahora con un cuerpo glorificado, un cuerpo celestial, ¿verdad? Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 13, este lo voy a leer yo porque está un poco largo, y vamos a ir explicando poco a poco. Bien. Esto es por el tema de la supremacía del Señor Jesucristo, para como tener claridad de que el Señor Jesús no era solo un ángel, no fue el primer ser creado, como dicen algunas denominaciones de religiones, sino que Jesús es Dios. Y vamos a ver esta supremacía sobre los ángeles, sobre Abraham, los patriarcas, sobre los sumos sacerdotes, sobre, bueno, o sea, ya vamos a ver algunos ejemplos de eso. Bien, en el versículo 1 de Hebreos capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas pues eran las personas designadas para poder transmitir el mensaje de Dios hacia el pueblo, mientras que los sacerdotes o sumos sacerdotes se encargaban de interceder desde lo que los seres humanos decían hacia Dios. O sea que ahí vemos la doble comunicación, la doble o bidireccional comunicación que se tenía. En estos postreros días, y esto es algo curioso, ¿no? Esto significa que estamos viviendo en los postreros días, o sea, en los últimos días desde que Cristo Jesús vino, murió y resucitó. Entonces, es curioso que la gente dice, estamos en los últimos días y hacen referencia como que ya va a venir el fin del mundo, ¿verdad? Pero realmente estamos en estos postreros días desde ese tiempo. Entonces, bueno, es un tecnicismo realmente, pero sí es necesario tomarlo en cuenta. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahí vemos esa obra en la creación, esa acción del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Trinidad, sobre la creación. Y bueno, y es heredero de todo, pues todas las cosas han sido hechas por Él y es para Él. Y en fin, el cual siendo el resplandor de su gloria, o sea, es la forma visible de, por así decirlo, de Dios Padre. A Dios Padre nadie lo ha visto, el unigénito del Padre es el quien lo ha dado a conocer.
y la imagen misma de su sustancia. O sea, esa naturaleza, esa sustancia del Padre, pues se hace visible en Cristo Jesús, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, este universo, por eso es que se dice que Dios es trascendente y es inmanente. Lo vamos a ver más adelante en una lección. Esa inmanencia es lo que hace que Dios esté en todas partes y que sustente toda la creación. Si Dios en algún momento no lo sustentara, en este caso el Señor Jesucristo, si no sustentara esta creación, realmente todo se destruiría. No hubiera nada, pues. Entonces, es algo interesante también, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, o sea, pagando Él el precio por nuestros pecados, siendo Él santo sin haber pecado nunca, se hizo maldición por nosotros, el justo por los injustos. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, ahí vemos la superioridad del Señor Jesucristo sobre los ángeles, sobre todo ser creado. En este caso, los ángeles fueron creados también. Ellos no existieron desde la eternidad, sino que llegó un momento, no sabemos con exactitud en qué momento fue. Hay quienes dicen que fue entre uno de los 6 días de creación. Hay otros que dicen que fue antes. Bueno, ahí hay un montón de teorías, pero el hecho es de que fueron creados, tuvieron un momento de que empezaron a existir, mientras que Dios como tal, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ellos viven en la eternidad, o sea, existen, simplemente existen, son, o sea, por eso es que se presentó Jehová ante Moisés. La vez pasada creo que dije Abraham, o no me acuerdo si fue en otra clase, pero no, ahí me equivoqué, es Moisés. Se le presentó Dios a Moisés para que le dijera al pueblo que yo soy, me envía. Entonces ahí vemos la existencia propia de Dios. Dice el versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Esto haciendo referencia a un pasaje del Antiguo Testamento, Salmos capítulo 2, versículo 7, que dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho así, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces, ahí vemos esa referencia en donde no solamente se está dando a entender por medio de la interpretación del escritor de la carta de los Hebreos, o sea, que esta es la mejor interpretación que podemos tener de ese pasaje del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo es superior a los ángeles porque es reconocido como hijo, como engendrado de Dios. Y eso no quiere significar de que fue el primer ser creado, ¿verdad? O que Dios lo creó, sino más bien para que podamos nosotros entender que es el unigénito de Dios, o sea que esa relación de paternidad y el Hijo está plenamente unida en Dios. Y también para resaltar esa superioridad ante los ángeles, ¿verdad? Y aquí dice otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Esto haciendo referencia a otro, bueno, en este caso, este es como el pacto davídico en Primera Crónicas, capítulo 17, del 12 en adelante, bueno, desde antes se hace esa mención, en el contexto de que Dios le está diciendo a David que ese pacto davídico en donde le iba a dar como mediante esa dinastía, esa dinastía del rey David, pues iban a haber reyes, tronos, pero iba a venir una simiente, un descendiente que su trono iba a ser eterno. O sea, ese es propiamente el pacto davídico. Dice el versículo 12, él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Es cierto, de alguna forma este pacto davídico, en este contexto se puede entender que se hablaba de Salomón. Y efectivamente, Salomón hizo
un segundo templo. Bueno, hizo el templo de Dios. Hizo el templo de Dios y fue magnífico su reinado. Dios lo prosperó grandemente. Fueron prácticamente los mejores años junto a los años que reinó el David. Fueron los mejores años del reinado del pueblo de Israel. Pero Salomón no vivió eternamente. Entonces no se está refiriendo a Salomón en este caso. Y esta casa a la que se refiere somos nosotros, que nosotros somos el templo de Dios, este tercer templo. ¿Por qué? Porque nosotros somos la iglesia. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Ese era realmente esa casa la que iba a edificar, en este caso el Señor Jesucristo. Y está edificando esa casa porque todavía no estamos todo el número completados de esta iglesia, de este templo. Entonces dice, y yo le confirmaré su trono eternamente. Dios, el Señor Jesucristo, como es Dios también, es eterno. Entonces ahí vemos, pues es el único que cumplía con como para que se cumpliera esta profecía. Y bueno, yo le seré por padre, y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, o sea, de Saúl, ¿verdad? Porque acordémonos que Saúl, pues, él fue ungido de alguna forma, recibió el Espíritu Santo, pero se posó por un tiempo y después, como fue desaprobado por Dios, pues le fue quitado esa misericordia de Dios. Y bueno, en este caso nos confirma que con Jesús no iba a ser así, ¿verdad? Sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente. Ahí vemos la iglesia que somos nosotros, somos como piedras edificadas en ese templo. De hecho, en el Nuevo Testamento se hace referencia de la piedra angular, que es el Señor Jesucristo, el fundamento de los apóstoles. Se habla de la edificación que uno hace por medio de su vida, de sus obras, de alguna forma, ¿verdad? Entonces, y bueno, la iglesia se tipifica también así, como un templo, como que nosotros somos piedras vivas, que formamos parte de un cuerpo. Entonces, y obviamente del reino, el reino de los cielos se ha acercado, de que somos parte del reino de Dios, que nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿verdad? En el reino de Dios. Entonces, todo esto hace referencia a eso, y si se fijan, es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y su trono será firme para siempre. Ahí está clarísimo. Es el Señor Jesucristo, nuestro Rey. Y pues, ahí vemos un poco sobre este tema de la supremacía de Dios, del Señor Jesucristo. En el versículo 2 vimos que era heredero y por quien hizo el universo. En el versículo 3 vimos que es el resplandor de su gloria y sustenta todo. En el versículo 8 es nombrado como Dios por el Padre. Ese creo que no lo puse. Sí, creo que no lo puse. Bueno, el versículo 9, el Hijo es justicia. En el versículo 10, nombrado como Señor por el Padre. Bien, aquí hay varios detalles que por cuestión de tiempo no lo vamos a poder ver. Perdón, aquí estaba, ¿verdad? Pues no hemos llegado hasta ahí, perdón. Sí, siempre estamos aquí en Hebreos, capítulo 1, solo que íbamos por aquí, ¿verdad? Vamos con el versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, y este primogénito se refiere a posición, no es que sea como primer ser creado, ¿verdad? Sino que es más bien como una posición. Dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Este es un texto que cuesta un poco encontrarlo en la Biblia, su referencia, pero acordémonos que en el Nuevo Testamento, quienes escribieron estas escrituras sagradas, pues ellos se basaban, cuando citaban, se basaban de la Septuaginta, que eso lo vamos a ver más adelante, que era como la traducción del hebreo hacia el griego. Estaba en una biblioteca de Alejandría. Y pues esa versión de la Biblia era la que usaban los apóstoles, que usaba Pablo. Entonces, si encontramos y buscamos en la Septuaginta, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 32, versículo 43, dice, regocijaos cielos,
a par de él y adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces, allí es donde se hace referencia en ese texto. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Ahí hace referencia a Salmo 104:4. El que hace a los vientos su mensajero y a las flamas de fuego su ministro. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Esta interpretación es del autor, no me lo estoy inventando yo. Mas del Hijo dice, ¿quién es el que dijo del Hijo? Dios. Entonces Dios mismo está diciendo, tu trono, oh Dios. O sea que Dios está diciendo que el Hijo es Dios. Imagínense, o sea, Dios hablando que es Dios. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría. Y también dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Este texto está haciendo referencia a... este era el anterior, al que hacía referencia. Este es el Salmo 102. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Entonces, el autor de esta carta a los Hebreos está ratificando que de quien está hablando este salmo es del Señor Jesucristo. Entonces, interpretación, aquí no tenemos por qué este texto de otra manera. Aquí está hablando del Cristo. Y ahí nos está dando a entender que es eterno. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, no es que sea un ángel. Y aquí hace referencia al Salmo 110, versículo 1, que dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Quiero ver qué versión es esta, Reina Valera. Ajá. Bien, entonces aquí el mismo Dios le está, dice, Jehová dijo a mi Señor. O sea, de alguna forma está dando a entender de que este Señor al que hablan, nosotros decimos la palabra Señor con bien ligereza, ¿verdad? Las personas, pero este Señor da a entender a alguien supremo, a alguien dueño. Las otras traducciones dice, Señor dijo a mi Señor. Por ejemplo, así está traducido en Mateo capítulo 22, que el mismo Señor Jesucristo dice, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Esa era la creencia judía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era descendiente de David y efectivamente el Señor Jesucristo, de las dos genealogías que encontramos en Mateo y Lucas, efectivamente tanto María como José son del linaje de David. Por eso se decía que era hijo de David. Y él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor. Y este es el salmo al que hacemos referencia. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Entonces ahí el Señor Jesucristo le está como diciendo claramente quién es él, ¿verdad? Pero bien. Bueno, aquí terminamos con la parte de Hebreos y ya son las 8:01, entonces vamos a ir cerrando esta parte. Vamos a continuar la otra semana con los atributos que solo Dios tiene en Cristo Jesús. Ya vimos varios realmente, pero bueno, vamos a seguir con este tema la otra semana. Bien, no sé si hay alguna pregunta, algún detalle que quisieran ver, hermano, algún comentario.